En la línea ahora el ingeniero Andrés Velázquez, él es presidente y fundador de Mática. Mática es el primer laboratorio de investigaciones digitales aquí en América Latina. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por tomar la llamada. Juan Pablo, un gusto saludarte y gracias por la oportunidad. Igualmente, ingeniero, muchas gracias. Pues empezar por la explicación y por el tema de la seguridad a nivel gobiernos y a nivel espionaje entre Estados Unidos y muchos otros países. ¿Qué tan seguro, qué tan fácil y qué tan común es este tipo de prácticas entre los países y sobre todo, ya lo estamos comentando, a nivel internacional? Pues bueno, hay que considerar un tema que a lo mejor no se le ha dado el peso necesario, que es que la parte de espionaje siempre ha existido. Yo creo que ha sido desde el inicio de la civilización, pues siempre se trataba de ver qué ventajas uno podía llegar a conocer del enemigo y del amigo que le pudiera llegar a beneficiar. En el caso que estamos viendo ahora, tiene un factor adicional que es muy interesante, que es la parte de la tecnología, y es de que con la inclusión del Internet, con la inclusión de lo que hoy conocemos como tecnologías de la información, pues permite llegar a ser hasta cierto punto mucho más fácil, porque no vemos la persona en una gabardina acercándose a alguien, tratando de sacar información. A la Mata Hari. Exactamente, entonces ahora puede llegar a ser que una persona que a lo mejor ni siquiera sale de su país pueda llegar a obtener información de alguien más en otro país y aprovechar dicha información para tomar una decisión. Ahora, ingeniero, en ese sentido y aterrizando el tema a nuestro país, entendiendo el reporte que da Der Spiegel esta semana específicamente, ¿qué tan difícil es hoy por hoy el robo de información y qué tan caro es para un gobierno el defenderse de la misma? Ya conocemos la noticia de los gastos en la gestión del expresidente Felipe Calderón en ese sentido de la protección, pero bueno, también entendiendo que siempre habrá alguna manera de ingresar y alguna manera de robar la información. Aquí hay varios temas y uno de ellos es, en cuestión de facilidad, pues tendremos que pensar, bueno, ¿qué fue lo que se espió? Que ahorita de alguna manera pues se ha dicho nada más de comunicaciones, pero comunicaciones es un elemento muy amplio. Entonces podremos llegar a estar hablando acerca de comunicaciones, a lo mejor cierta conversación que se realizó vía Facebook, el cual es un proveedor norteamericano que tiene que cumplir con las leyes norteamericanas y que ante una orden judicial puede llegar a entregar la información. O podríamos llegar a estar hablando de correos personales, a lo mejor en una plataforma también que es operada por Estados Unidos. ¿Acceder a servidores? Acceder a servidores sería un poco más difícil si estamos considerando que se está implementando la seguridad de una forma correcta. Uh-huh. Pero entonces viene una parte que a lo mejor no estamos considerando, y es el hecho, ¿qué pasa cuando alguien dentro de un gobierno es quien está compartiendo o permitiendo que un tercero de otro gobierno tenga acceso? Claro. Que podría ser lo que estaría... Y también por ahí va la investigación, por lo menos por parte del gobierno mexicano. Así es. Y bueno, sabemos que el gobierno mexicano ha permitido la cooperación por parte de Estados Unidos para detener crimen organizado, y entonces sabemos que dan capacitaciones a personal del gobierno mexicano. Entonces, digamos que a mí lo que me llama mucho la atención es, sí, a final de cuentas ha habido mucho espionaje a través del tiempo, pero también, si yo a ti, Juan Pablo, te voy a contar un secreto, pues quizá no lo hago por teléfono, sino que trato de verme en persona contigo para tomar una decisión, para compartir esa situación. Claro. ¿Hasta qué punto también cierta información es compartida por correos electrónicos? Entonces, a lo mejor también estamos hablando de que la forma en que el sistema está configurado puede llegar a estar incorrecto o puede llegar a estar correcto, y adicionalmente agreguemos que a lo mejor no hay un protocolo de seguridad de no compartir cierto tipo de información vía esos medios, ¿no? Ahora, ingeniero, el tema de los teléfonos celulares, recuerdo bien durante la primera campaña presidencial del ahora presidente Barack Obama, entonces candidato, tenía su BlackBerry, la famosa BlackBerry que hoy prácticamente es un servicio muerto, pero fue una discusión muy fuerte con los servicios de seguridad, con la misma institución presidencial norteamericana, el hecho de que el presidente quería tener su BlackBerry. Hoy sabemos que, por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff,
Fox, el mismo presidente Enrique Peña Nieto han sido objeto de espionaje directamente hacia los teléfonos celulares. En ese sentido, ¿cuál es la facilidad y cuáles son los métodos que se han utilizado para poder ingresar estos aparatos? Y si definitivamente estaríamos hablando de que en un futuro los mandatarios no podrán tener acceso directo a ningún teléfono celular. Yo creo que estamos hablando de que si estamos utilizando una infraestructura, la cual es asegurada y protegida por un gobierno, en ese caso en particular, pues deberían de poder llegar a minimizar estos riesgos. Sin embargo, pues una BlackBerry no está creada en México, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo saber cómo funciona y cómo sucede? En este caso, en el caso particular de Brasil, que ya hubo una declaración de la presidenta, pues Brasil es un país que realiza y que genera tecnología propia, lo cual sí le permitiría llegar hasta cierto punto a generar la tecnología necesaria local para que no tener que depender en ciertos elementos de Estados Unidos. Pero por el otro lado tenemos la parte del medio, y el medio podríamos llegar a estar hablando de telefonía celular, que en este caso estaríamos hablando de un proveedor, sí, pero que en algún momento podría llegar a estarse conectando a Internet. Y entonces en Internet ya estamos hablando en un medio que a lo mejor el país no puede llegar a controlar debido a que está a nivel mundial. Entonces, de que se puede, se puede. De que existe la tecnología, existe. De hecho, no es un secreto de que agencias de inteligencia a nivel mundial tienen equipos para interceptar teléfonos, para poder llegar a interceptar llamadas. Y aquí el tema es cuáles son las contramedidas que los mandatarios deberían de tener para poder llegar a protegerlo. Y por último, ingeniero, agradeciéndole muchísimo que nos haya tomado la llamada, ¿cuál será el futuro en cuanto a la protección de datos y al robo de los mismos, entendiendo las necesidades de los gobiernos de comunicarse por esa vía, retomando la nobleza que dan las redes sociales, el Internet mismo, los correos electrónicos, contrapunteándolo con el tema de la seguridad de la información y la facilidad o la diferencia de la misma? Yo creo que ahorita estamos en una situación en que nos llama mucho la atención porque tenemos acceso y que vemos las tecnologías de la información como un ente abierto. Pero hace algunos años, y incluso hasta ahora, existen los teléfonos rojos. Sí, esos teléfonos sí, y esos sí son los seguros, las líneas seguras. Y dicen que son seguros, ¿no? O sea, en este caso se está minimizando el riesgo porque tienen una tecnología diferente y pueden llegar a estar cifrando punto a punto y otros elementos. A lo mejor lo que va a empezarse a ver es una tendencia hacia ese lado, ¿no? Y a que la infraestructura, así como inicialmente pues, nos enteramos que se podían llegar a interceptar las comunicaciones de teléfonos fijos y poco a poco cambiamos entonces a los teléfonos rojos, va a aparecer lo mismo para esta tecnología que utilizamos en redes sociales, en Internet, en telefonía celular y demás. Pues ahí está, ingeniero Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, que es el primer laboratorio de investigaciones digitales en Latinoamérica. Le agradezco mucho, ingeniero, que haya estado con nosotros, muy claro en su explicación, y creo que, como ya lo dijimos, es un tema que va a seguir dando muchísimo de qué hablar y sobre todo conforme se vayan desarrollando más tecnologías. Muchas gracias, ingeniero. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y un gusto saludarte y a todos los que nos escuchen. Gracias. Saludos, fue el ingeniero Andrés Velázquez y pues sí, seguramente la siguiente semana